Nazareno, Norma Herrera y a la actriz Ana Martín. También ha llegado aquí hasta este recinto Santiago Krill y por el momento han sido todas las personalidades. Recordemos que bueno, siempre ha sido muy cariñoso y muy bien recibido Ignacio López Tarso en todos sus proyectos en los que ha participado. Recordemos las películas en las que también ha participado él. Vamos a recordarles, por ejemplo, además de Macario, como ya les mencionaba, trabajó con José Ángel Espinosa en El Hombre de Papel en 1963, con Lucha Villa en El Gallo de Oro en 1964. Fue dirigido por Luis Buñuel en Nazarín en 1958, con Luis Alcorízar en Tarahumara en 1964 y nuevamente con Roberto Gabaldón en La vida inútil de Pito Pérez. Y bueno, también en 1954 fue cuando interpretó al emperador mexicano Moctezuma II del dramaturgo Sergio Magaña. Con este papel se logró precisamente que muchos directores y muchos dramaturgos voltearan a ver el trabajo de Ignacio López Tarso, como Emilio Carballido y José Luisa Josefina, dándole importantes papeles en toda su trayectoria. Pero recordemos que el trabajo de Ignacio López Tarso fue tan vasto, tan diverso, que también realizó algunas cuestiones en televisión. Podemos destacar Senda de Gloria y La Malquerida. Pero también incursionó en el musical, calado de Silvia Pinal con este musical como Hello Dolly, y también produjo 8 álbumes en donde declamaba corridos mexicanos. Toda esta versatilidad la logró por su carrera actoral, por su preparación actoral. Ignacio López Tarso siempre reconoció a sus maestros, Ignacio Retes, Sequizano, Alejandro Jodorowsky, Salvador Novo y por supuesto a Javier Villaurrutia, quien decía que le enseñó a estar en el escenario. Así nada más el maestro, quien lo recordamos enormemente, con mucho cariño, siempre se mantuvo firme en los escenarios. Hasta hace poco, junto a su hijo Ignacio Aranda, permanecía en los escenarios y se mantenía activo. Recordemos las innumerables entrevistas que nos concedió aquí a Canal 22, una de ellas a Javier Aranda para su programa, el cual pues obviamente está en las redes de Canal 22. Y Canal 22 también ha preparado una serie de programas especiales para recordar el legado precisamente de este actor que nos ha dejado. Pueden ustedes checar la programación de Canal 22. Vamos a estar pasando diariamente películas de él para que lo recordemos. Por ejemplo, Macario, ¿quién nos recuerda a este célebre personaje? Sus diálogos con el diablo en este escenario magnífico en las grutas de Cacahuamilpa, ¿no? O quién nos recuerda precisamente a este mudo que hacía en esta película, tan entrañable al lado de un comediante Tintín, precisamente, y que le decía, es que soy mudo, ¿no? En lenguaje a señas, Ignacio López Tarso, y Tintín le decía, ¿y cómo te llamas? Así de versátil era él, así de entrañable era él, y nos ha dejado pues precisamente todo su legado en cine, teatro y televisión. Me están informando que justamente en este momento está entrando la familia con el féretro que contiene los restos de Ignacio López Tarso. También vemos a Sergio Corona, que también está llegando. Y bueno, la música del cuarteto de cuerdas de la Orquesta de Cámara Nacional está interpretando una pieza precisamente para homenajear al maestro Ignacio López Tarso esta noche aquí en el Palacio de Bellas Artes. Poco a poco está llegando la gente, su público principalmente. Vemos en el escenario algunas coronas. Recordemos que él trabajó en cine, en teatro, en televisión. Era muy querido, muy admirado, muy reconocido. En este momento está entrando al lobby. Vamos a escuchar el aplauso con el que se ha recibido el maestro Ignacio López Tarso.
está acompañando a la familia, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Vemos también a su hija Susana, acompañada de la directora general del INVAL, Lucina Jiménez. También está Juan Ignacio Aranda, otro de sus hijos. Estamos viendo aquí a Antonio Sánchez con uno de sus nietos, que están precisamente pues despidiendo a este gran hombre de los escenarios, a este gran creador. En este momento la gente comienza a pasar, su público comienza a pasar para darle el último adiós a Ignacio López Tarso. Recordemos que bueno, el nombre verdadero de este actor era Ignacio López López. Sus padres fueron quienes lo inculcaron en las bellas artes, en el teatro. A la edad de 8 años lo llevaron precisamente a presenciar una obra de teatro en una carpa, y a partir de ese momento él quedó prendido de estas artes escénicas, dedicándose de completo y de lleno a ellas. Primero incursionó quiso ser sacerdote, pero no porque tuviera quizás una vocación religiosa, sino porque quería estudiar, quería continuar estudiando, quería su preparación, y su único camino era precisamente ser sacerdote. Pero bueno, como descubrió que no, su vocación no era la religiosidad, pues desistió, y entonces después incursionó en la milicia, pero también lo abandonó. Y fue muchos años después, precisamente con Javier Villaurrutia, cuando él leyó unos poemas de él y lo buscó, que Javier Villaurrutia lo invitó a formar parte de la Escuela Nacional de Teatro. Y es así como empieza Ignacio López Tarso su carrera en las artes escénicas, dándonos precisamente grandes momentos en una de ellas, y volviéndose uno más de los inmortales como María Félix, Pedro Infante y Jorge Negrete, y otros tantos que hicieron grandes películas, grandes producciones en el teatro. En su haber también podemos recordar que Ignacio López Tarso pues hizo medio centenar de filmes y más de 100 obras de teatro. Además de, por supuesto, como ya mencionábamos, participó en televisión.
Bueno, lo que estamos escuchando ahorita es el cuarteto de cuerdas de la Orquesta Sinfónica Nacional y se ha seleccionado un programa con piezas de Mozart y Manuel M. Ponce. Recordemos precisamente un poco más el trabajo de Ignacio López Tarso. Precisamente Macario, hablemos de Macario, que fue filmada en 1959 y estrenada en 1960, dirigida por Roberto Gabaldón. Macario es una película de drama, fantasía y misterio que está basada en la novela del mismo nombre de Beth Raven y el cuento de los hermanos Grimm, El Padrino y El Padrino de la Muerte, y como ya mencionábamos, fue nominada al Oscar. Esto también le ayudó precisamente a Ignacio López Tarso a formar parte de la Academia de Cine de Hollywood, y precisamente desde esa posición apoyar todo el cine nacional desde México. Y bueno, como ya les habíamos dicho, como ya les habíamos mencionado, trabajó con José Ángel Espinosa en El Hombre de Papel, que es donde les comentaba que hacía un papel de un sordomudo, sorprendiendo a todos con este trabajo. También, como les mencionábamos, trabajó con Lucha Villa en El Gallo de Oro, fue dirigido por Luis Buñuel en Nazarín, con Luis Arcoriza en El Tarahumara en el 64 y con Roberto Gabaldón nuevamente en La vida inútil de Pito Pérez, este célebre personaje pícaro, enigmático de la sociedad mexicana. Ahorita lo que podemos ver es precisamente a la familia que está realizando, pues ahora sí que las guardias de honor. Vemos precisamente a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. A la derecha está su hijo, Juan Ignacio Aranda, y después están pues precisamente sus hermanas y sus nietos. Y bueno, Ignacio López Tarso tomó su nombre artístico, Ignacio López Tarso, porque en realidad su nombre era Ignacio López López. Y es que sus padres compartían el mismo apellido. Y su esposa, Clarita, era la que tenía el apellido Aranda. De ahí es de donde Juan Ignacio toma el apellido Aranda. Pero en realidad ellos son López Aranda. En estos momentos se va a estar realizando lo que son algunos discursos. Agradecemos a todas y todos su asistencia al homenaje luctuoso del primer actor Ignacio López Tarso, con la presencia de sus familiares, de la licenciada Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno de México, de la doctora Lucina Jiménez, directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, de autoridades, amigos, sean todos bienvenidos. Escuchemos a la secretaria de Cultura del Gobierno de México, licenciada Alejandra Frausto Guerrero. Buenas noches. Buenas noches a todas, a todos, sobre todo al cariño aquí reunido por el gran maestro Ignacio López Tarso. Susana, Gabriela, donde estés, Juan Ignacio, Antonio, Mariana, Sofía, Jimena, Karina y sus bisnietos Sabina, Pablo y Juliana. Gracias por aceptar este homenaje en el principal recinto de las artes de México. Gracias al Cuarteto de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica Nacional que han abierto con esta bienvenida. La vida no fue fácil, Macario, pero fue bueno vivirla juntos. Hoy despedimos a un gigante,
al maestro Ignacio López Tarso. Querido maestro, nos hizo creer que era inmortal. Este mismo recinto, el Palacio de Bellas Artes, no había sido siquiera inaugurado cuando usted vio la luz por primera vez. Quizá a sus 9 años haya sido testigo de su apertura o se haya imaginado actuar aquí. Pero no solo importa esa extraordinaria cualidad de preservar la vida, sino de hacerlo con dignidad, con congruencia, con lucidez y honrando cada día ese camino que decidió, el camino del artista. Hasta su último día estuvo usted en una marquesina de un teatro. Ese camino de artista lo buscó con empeño, con un empeño tal que en algún momento prefirió el encierro, como Sor Juana, para continuar con sus estudios, ya sea como seminarista o en el servicio militar o como migrante. Experiencias que seguramente le dieron esa magnífica capacidad de interpretarlo todo, cualquier papel. Fue usted testigo total. Pasaron las épocas y estaba siempre presente esa su voz única que mexicanas y mexicanos guardamos y guardaremos en la memoria. Era un pasaje directo a la escena artística, al teatro, a las pantallas. Como ningún otro, usted representa la grandeza del arte actoral mexicano del siglo XX. Último integrante de una generación dorada que encumbró al teatro mexicano con la riqueza de su repertorio. Desde los clásicos griegos, su inolvidable Rey Lear, hasta Valle Inclán y clásicos contemporáneos. Llena ahora el escenario celestial con sus maestros Villaurrutia, Novo y con sus compañeros, otros grandes, Dolores del Río, María Félix, Ignacio Retes, José Solé, Carmen Montejo, Felia Guilmén, José Galvez, Mercedes Pascual y muchos más. Actores y actrices, muchos de ellos compañeros suyos en la Academia de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes, a quien agradecemos la rápida organización y el cariño con el que se organizó este homenaje, gracias a Lucina Jiménez y a su equipo. Su rostro, maestro, es un ícono de las pantallas y de los escenarios. Generaciones lo recordaremos por Macario, la primera película nominada al Oscar. Un día como hoy es importante recordarlo. Obra maestra de Roberto Gabaldón, pero también quedará en la memoria siempre El hombre de papel, que retrató la crueldad de la pobreza, no se diga La vida inútil de Pito Pérez, o la magistral actuación en Nazarín de Buñuel y la melancolía del amor imposible de un hombre justo en Dios de Otoño, filme que retrató su amada Ciudad de México. Su compromiso como intérprete abarcó una variedad enorme de personajes de la vida mexicana y muchas de sus películas sumaron a las causas populares y sociales, como su trabajo con el pueblo rarámuri en Tarahumara, o el filme sobre la expropiación petrolera, La Rosa Blanca, que fue censurada, lo mismo que La sombra del caudillo, una de las grandes películas de nuestra historia. Inolvidable una de sus últimas actuaciones en el Festival Internacional Cervantino con El Caballero de la Triste Figura en el Teatro Cervantes. Nunca olvidaré cuando llegó a Guerrero, a Taxco, a las grutas de Cacahuamilpa y caminamos ese largo trayecto con su edad, pero lo caminó como un jovencito para llegar a hacer una lectura dramatizada de Macario. Hoy, maestro, lo despedimos aquí, en el máximo recinto para las artes de México, el Palacio de Bellas Artes, el lugar donde como un joven estudiante debutó con El sueño de una noche de verano de William Shakespeare, y luego donde inició su inmortal carrera profesional con Así de ayer de Garson Kanin. Imagino ahora a Gabriel Figueroa esperándolo con su cámara y para darle un abrazo. Hoy así inicia su eterno papel, el de actor para siempre.
Todos los aplausos para usted, maestro inmortal. Gracias por lo que nos dio. Cedo la palabra al actor y director Salvador Garcini. Buenas noches. Solo puedo decir que yo amé, amo y amaré eternamente a don Ignacio. Tuve la oportunidad de conocerlo en una película, Los Albañiles, donde yo hacía el plomero y él hacía a don Jesús. Creo que pensó que yo era muy mal actor. Después tuve la enorme oportunidad de dirigirlo en el Rey Lear, en el Teatro de la Universidad Juan Ruiz de Alarcón. Una obra que duró 200 representaciones y que hizo una gira por todo México, porque él llevó el nombre de la universidad en alto y fue a cada una de las provincias y de los estados a hacer la obra. 93 funciones de gira. Nos enseñó a hacer teatro y nos enseñó a que la cultura se reparte en este país, que la cultura es para todos. A mí me pareció una experiencia extraordinaria. Él tenía 56 años y hacía un hombre de 80 extraordinariamente bien, con una lucidez, con una entrega, con una categoría, con un talento, con una lucidez extraordinarias. Siempre estaba inspirado. Nunca fallaba ninguno de sus textos, ninguna de sus intenciones, y cada vez iba mejorando más y más y más. ¿Qué se puede decir de un genio? Es un genio. El mejor actor de México y del mundo entero. Vivió más horas de vida en el escenario que en su propia vida. Siempre estaba en un escenario, amando la ficción, sabiendo que el público lo amaba. Cuando él entraba al escenario se transformaba, se volvió otro ser. El público lo devoraba y él se entregaba a ellos. Luego hicimos La Tempestad, también en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, después El Cartero, Aeroplanos, un Picasso, El Padre, y por último, la última obra que tuve el honor de dirigirle fue Una vida en el teatro con su hijo. Hay algo que me conmueve profundamente de él, que fue cuando me dijo: yo necesito hacer una obra de teatro con mi hijo, es lo que más quiero, es lo que más deseo. Y la hicimos, y fue gloriosa, y fue hermosa, y la entrega y el amor que él tuvo con su hijo es increíble. Yo siempre le decía que su cerebro tenía más textos que los de cualquier biblioteca. Era más extensa su mente y sus palabras que cualquier libro, que cualquier enciclopedia. Tenía todas las palabras del mundo en su mente y las decía con una elegancia y con una precisión y un amor. Lo que más amó López Tarso en esta vida, aparte de su familia, fue al público. Muchas gracias.
Actriz Tina French hará uso de la palabra. Bueno, pues me han conmovido muchísimo las palabras de Salvador. Y bueno, yo conocí a mi maestro y entrañable amigo, don Ignacio, en 1967, cuando ensayábamos El Rey se muere aquí en el Teatro Hidalgo. Él me contaba que su primer ejercicio de comunicación fue en el seminario, cuando le tocaba leer la vida de los grandes santos a la hora de la comida frente a sus compañeros seminaristas. Su voz tenía que ser clara, fuerte y con convicción y verdad, algo que lo caracterizó en toda su brillante carrera como actor a partir de entonces. Al final, aunque siempre no fue sacerdote, sí ejerció un profundo sacerdocio, una entrega total a su vocación de actor, del héroe de las 1000 máscaras. Él fue aprendiendo con cada obra, con cada personaje, a conocer el alma humana y sus más íntimos secretos y emociones y a compartirlas con el público. Un hombre íntegro, generoso, con una férrea disciplina y rigor, con una memoria prodigiosa, extraordinario talento, sentido del humor y la capacidad de abrir su corazón al juego, como los niños. En agradecimiento a su invaluable aportación y por el gran tesoro de su legado, les comparto un breve fragmento de un poema de Jorge Luis Borges, Al actor, un poema que don Ignacio le encantaba. Se los digo de memoria, entonces es casi una paráfrasis, espero que no se me olvide alguna parte, pero dice así: maravilloso por la mente pasa, rápido y sin huella, el arte del actor. Más milenarios duran la pluma del poeta y el pincel del pintor. Aquí, con el actor, solo es suyo el presente, en que poderoso los tiempos vive, mientras las palabras se esfuman en el oído del espectador. Nadie hubo en él, detrás de su rostro, que aún a través de las malas pinturas de la época no se parece a ningún otro. De sus palabras, que eran copiosas, fantásticas y agitadas, no queda más que un poco de frío, un sueño no soñado por alguien. A los 23 años aprendió la profesión a la que estaba destinado, la del actor, que aprende a simular que es alguien para que no se descubra su condición de nadie. Se cansó de vivir en esa realidad dirigida, de ser tantos reyes que mueren por la espada y por la espalda, y tantos desdichados amantes que convergen, divergen y desaparecen melodiosamente en el ocaso. Vendió su teatro y regresó a su pueblo natal a recuperar el árbol y el río de su infancia. A veces les recitaba a sus amigos algunos textos, y mientras su cuerpo fungía su función de cuerpo en lupanares y tabernas, su alma soñaba con Ofelia, que aborrece la alondra, con el rey Lear, que está loco por astucia, con el bufón del rey Lear, que está loco por oficio, con Otelo, que es la noche, con Iago, que es la sombra de la noche, con Proteo, que afirma haber agotado todas las posibilidades del ser. No se sabe si antes o después de su muerte
se miró frente a un espejo ante Dios y Dios le dijo: nunca debiste haber dejado de ser actor, porque tú, al igual que yo, eres todos y no eres nadie. Pero gracias a tu sueño existe Shakespeare y existo yo. Y como decía Horacio a su mejor amigo Hamlet: buenas noches, dulce príncipe, y que el vuelo de los ángeles arrulle tu descanso. Muchas gracias, maestro. Tiene la palabra Luisa Huertas, actriz de número de la Compañía Nacional de Teatro. Buenas y malas tardes. Malas porque venimos a despedir a este grande de nuestro teatro, del cine universal. Don Ignacio perteneció a esa primera emblemática generación. Se había metido al seminario porque sabía que ahí iba a poder estudiar. Era un hombre inteligente y lo hizo. Y buscando un autógrafo de Javier Villaurrutia, cuando comenzaba la emblemática Escuela de Arte Teatral de Limba, el maestro Villaurrutia lo invitó a estudiar ahí. Junto con esa generación que, dirigidos por el maestro André Moró, hicieron la primera versión del Sueño de una noche de verano. En los 60, su fama trasciende, su talento trasciende internacionalmente, pero él no olvida quién es, qué es y a quién le está dando. Eso me permitió tener el privilegio de conocer en 1970 a don Ignacio López Tarso, que junto con el maestro Ignacio Retes y Vicente Leñero producían Los Albañiles en el reestreno que se hizo los primeros días de enero del 70. Es decir, estaba apoyando al teatro mexicano en una obra emblemática que fue el principio y el fin de toda una época, por su lenguaje, por su temática, por su tratamiento. Y yo creía que vivía un sueño hecho realidad, cuando al final de las funciones pasábamos por la oficina del entonces Teatro Xola, hoy Julio Prieto, del Seguro Social, y allí estaban el maestro Retes, el maestro Leñero y el maestro López Tarso, conviviendo, contando anécdotas y planeando lo que íbamos a hacer con Los Albañiles, que fue una gira por casi todos los teatros del Seguro Social del país, luego de que terminamos en el Xola. Ahí tuve la fortuna de conocer a su hermosa esposa, una mujer amable, cariñosa, con muchos de nosotros que estábamos empezando la vida profesional. Ahí conocí a Susana, conocí a los hijos, pero sobre todo Juan Ignacio era un chiquito súper consentido de sus papás.
Lo demás ya lo dijeron. Hizo una carrera maravillosa. Rescató los corridos mexicanos. Siempre fue fiel a su origen y engrandeció el teatro de los siglos de oro y a Shakespeare para México. ¿Qué decir de Edipo Rey? Los grandes clásicos. Por supuesto, como no me quiero alargar ni debo hacerlo, solo quiero citar, y por eso traje el cuadernito, dos frases que él dijo en algún momento, porque las comparto, las vivo. El teatro es alimento, necesidad. Y en algún momento grabó una hermosa oración sobre el actor y termina diciendo que cuando se cierre el telón de su vida, espera no quedar en deuda con nadie y tener la satisfacción de haber cumplido con lo que tú, Dios, y yo diría, y todos nosotros, esperábamos de Él. No solo no queda a deber nada, al contrario, nos dio raudales de vida, de talento, de rigor, de disciplina y de amor, y de una manera gozosa de vivir la vida. No solo no nos quedó a deber, sino que nos regala su legado para seguir ese camino y para decir, como estoy segura de que él dijo muchas veces, que viva el teatro. Gracias. Cedo la palabra al actor, comediante y bailarín Sergio Corona. Buenas noches. Buenas noches y malas noches. Bienvenidos a todos ustedes que vienen a despedir a este gran actor. Muchísimas gracias. Es una demostración del reconocimiento del público mexicano para un actor, para Ignacio López Tarso. Gracias, gracias por su presencia. Pues son muchas cosas las que yo tengo que agradecer de haber conocido y seguir conociendo a mi amigo, a mi maestro, a mi compañero, a mi profesor, a mi ilustrador, a mi guía, a tantas cosas que disfrutamos, tantas cosas que le agradezco. La verdad, desde aquellas hermosas interpretaciones que hizo acompañado por un guitarrista diciendo los corridos mexicanos, tan hermosas letras, pero el tono que él impartía, el tono como lo decía, qué alegría, qué enseñanza de identificarnos como mexicanos con él. Tantas cosas que aprendí de Ignacio, tantas cosas que me enseñó. Tuve la oportunidad de
participar con él en 2 obras de teatro, en 2, 3 programas de televisión, un capítulo de, como dice el dicho, 2 capítulos, que siempre fue una relación amorosa de amigos, amorosa de profesión, de tantas cosas que nos unieron y que nos siguen uniendo y que nunca van a separarse de mí. Qué hermoso fue cuando trabajamos en una obra que se llamó Pareja Inolvidable, que interpretábamos a 2 comediantes antiguos que habían tenido una dificultad, cosa que suele ser muy común entre las parejas de artistas que llegan a tener sus dificultades, pero se arrimaba tanto a los hechos, a lo que sucedía, que llegábamos a componer. Había una parte, por ejemplo, de esta obra de teatro donde estábamos separados y me decía él con su carácter de personaje, bueno, ¿y tú qué haces? ¿Dónde vas a vivir? Le digo, me voy a vivir con mi hija, tiene una casa en el campo y tiene una alberca. ¿Tu hija tiene una alberca? Sí, la inflamos y jugamos ahí todas las tardes con mi hija y su alberca. Pero llegamos a reanudar la pareja divirtiéndonos, viajando con un agradecimiento que nos recibía el público y claro, Ignacio, el gran actor. También trabajamos en una obra argentina que se llamó Aeroplanos, de Carlos Gorostiza, que ahí eran 2 amigos que tenían 70 y tantos años de tener una amistad muy divertida, muy buena. En esa obra hasta albures nos decíamos y nos divertíamos muchísimo. Pero siempre lo que yo aprendí de Ignacio, tantas cosas, como decía, qué ritmo, qué matices tenía, qué movimientos, qué ensayos, todo eso para mí fueron de enseñanza y de amistad. Qué bonito. Por ejemplo, una plática que tuvimos que me comentó de que el teatro se había inventado una de las tantas cosas, pero que él decía que era la más importante, que este escritor inglés Arthur Miller, cuando en la antigüedad allí en Grecia se discutían los amigos, las personas se peleaban con palabras y con todo esto, a alguien se le ocurrió que esos pleitos que realizaban los habitantes de esa población, que alguien escribiera algo similar a lo que discutían en la calle las personas. Y así invitaron a alguien que representara a las personas que se peleaban y así empezaron en el teatro a enseñar los pleitos por los cuales discutían, pero que ya no eran ellos, ya lo veían, lo que hacían y cómo podían encontrar la solución. Tantas cosas tan hermosas. Y una muy importante, cuando el comité para dirigir la Asociación Nacional de Actores, la ANDA, que él fue nombrado secretario general por su personalidad, por su conocimiento, por su representación, y formó un equipo. Y yo quedé verdaderamente sorprendido y asustado porque a César Costa lo puso de interior y exterior, que lo saludo aquí con mucho cariño, que fue el secretario de Interior y Exterior. Y a mí me nombra secretario de Trabajo y Conflictos. Yo, secretario de Trabajo y Conflictos, que no terminé ni la secundaria, le dije, oye, no puede ser. Pues no, sí, pero te conozco, veo tu carácter, sí lo vas a hacer, lo vas a resolver bien. Bueno, pues acepté y la verdad fueron 4 años de aprendizaje. Cómo se debe tratar a un sindicato, a sus participantes, a los socios de un sindicato, la preocupación, cómo se debe convencer a los empresarios para traer así beneficio a los socios de esa organización. Muchas gracias, Ignacio, muchas gracias, Nacho, para mí, de todo lo que aprendí contigo en el sindicato. Qué problemas arreglábamos, qué asambleas teníamos, pues tantas cosas. Bueno, pues así tantas cosas que me enseñó. Y por ser secretario de Trabajo, una ocasión había una invitación para ir a la Unión Soviética a conmemorar con los
con los socialistas soviéticos el 12º aniversario de la fundación de los sindicatos libres. Eso fue en Rusia y por allá, los comunistas, pero no pudo ir Ignacio. Entonces se lo propuso a César, pero César tuvo un compromiso y tampoco pudo asistir. Me lo propuso a mí, claro que me fui a representar a México, que fue muy interesante el compartir porque nos presentaban a todos. Y es muy extenso todo lo que sirvió ese viaje. Y a mí, Sergio Corona, pues se me ocurren muchas cosas. Algo que se me ocurre decirlo ahorita, por la confianza de mi amistad, de mi cariño y de mi vida con Ignacio. Esto es no sé cómo lo califiquen, pero yo lo quiero decir, de que cuando una persona sucede lo que estamos ahora, ¿por qué estamos aquí? Cuando lo llegan a incinerar a una persona así, de ese grado, de ese tipo, de esa personalidad y de ese conocimiento, si la ciencia llegara a encontrar con ese mundo que vivimos de científicos, llegara a encontrar que esas cenizas se sembraran y salieran y surgieran nuevos personajes, nuevos ídolos como Ignacio, gracias, muchas gracias. Buenas noches. Queda en uso de la palabra la actriz Leticia Calderón. En 1997 dio a luz una de las telenovelas más recordadas y exitosas de la televisión mexicana, Esmeralda, la cual me dio la oportunidad de viajar por diferentes países, y uno de los personajes más mencionados y más recordados era el de Melesio, un personaje tierno y protector, un personaje que abrazaba a Esmeralda. Todos recuerdan, o muchos recuerdan, la amistad, la hermosa amistad que hubo entre Esmeralda y Melesio, y me siento muy honrada que esa amistad traspasó la ficción. Tengo la gran fortuna de poder decir que entre el señor Ignacio López Tarso y yo existió una muy linda amistad, un gran cariño. Agradezco mucho a la vida el que nos haya podido permitir coincidir en esta vida. A don Ignacio López Tarso, te agradezco muchísimo esas largas pláticas donde me permitiste entrar en tu vida profesional y en tu vida familiar. A mi Melesio, gracias por ser mi amigo. ¿Quién me va a traer mis fresas ahora? Te quiero mucho y siempre seré tu reinita, siempre. Gracias, perdón. Escuchemos al cantante y actor César Costa. Buenas noches. Yo seré muy breve, voy a hablar del ser humano detrás de este gran actor. Aunque nos habíamos cruzado en múltiples giras, yo cantando y él actuando o diciendo sus corridos, tuve la oportunidad de conocerlo de cerca
Durante los 4 años que convivimos intensamente en la Asociación Nacional de Actores, como ya lo dijo Sergio, él como secretario general y yo como secretario del Interior y Exterior. Ahí tuve la oportunidad de conocer un hombre extraordinario, divertido, con gran sentido del humor, con gran profundidad, con un sentido de la vida maravilloso, con un sentido por la comida como un rito ceremonial, pero además con una disciplina férrea, con una memoria verdaderamente extraordinaria, de la cual trato de practicar lo que me enseñó él, que era aprenderse un pequeño fragmento de algún poema cada noche para ejercitar la memoria. Ya no tendremos su presencia física, pero nos quedamos con sus recuerdos, con sus películas, con sus corridos, con su extraordinaria presencia escénica y con tanto que nos ha dejado. Gracias, Ignacio, por todo lo que nos has dado. Muchas gracias y buenas noches. Mariana López, nieta del primer actor Ignacio López Tarso, dirigirá unas palabras. Bueno, yo avisé que iba a llorar. No, en general no hablo en micrófono, así que voy a leer. Mi abuelo jamás hablaba de la muerte. No era que le tuviera miedo, es que le gustaba demasiado vivir. Y vivió mucho y bien, en la exacta medida de lo que él consideró siempre que eso significaba. 2 irreductibles mandatos ilustran mejor que nada cualquier definición del significado de la vida para mi abuelo. El primero, no podía pasar un domingo sin que religiosamente, aunque nunca fue una persona de Dios, convocara con carácter obligatorio a comer a su casa a toda la familia. Por mucho tiempo creíamos que la que aglutinaba en esos eventos era mi abuela, pero una vez que ella faltó, mi abuelo duplicó la apuesta a tal grado que a nadie se le ocurrió nunca hacer planes el domingo. La familia era nuestro centro y en medio de ella mi abuelo. Y más que una exigencia hacia nosotros, esa fue su diligente y amorosa manera de mostrar una presencia incondicional hacia nosotros, frente a otra fuerza que por momentos lo obligaba a estar lejos, su trabajo. La enorme pasión que siempre mostró por su profesión, también religiosa, fue un motor de gozo, de reto, de utilidad, de servicio y de devoción. Jamás hubo compromiso que no haya cumplido o que no quisiera asumir, no porque se sintiera obligado, sino porque disfrutaba como nadie trabajar y porque se sentía orgulloso, además de ser un hombre de palabra. Era tal la gravedad, la angustia que le causaba faltar a un compromiso adquirido, que aguantaba cualquier malestar con tal de no pisar un hospital, porque sentía que le quitaba tiempo y le restaba valor a su palabra. Entonces no era que le tuviera miedo a la muerte, era que no concebía dejar de vivir en esos términos. No le entusiasmó nunca un homenaje en vida porque anticipaba un cierre que él no estaba dispuesto a conceder. Por eso, a pesar de sus 98 años, nos costó trabajo ver venir esto. Todavía hace unos días, ya hospitalizado, su mayor preocupación era ver cómo engañar a los médicos para salir a tiempo para su siguiente llamado y su siguiente domingo con nosotros. Es muy difícil asumir que no le pudimos cumplir la promesa de que lo haría. El inevitable curso de la vida nos ganó la partida, pero nos quedamos con uno de sus mandatos: honrar su memoria cada domingo en la intimidad de nuestra familia. El otro, el legado de su trabajo, se queda en todos los mexicanos, en la historia. Nosotros, tu familia, seguiremos nuestro camino, siempre alrededor tuyo, orgullosos de portar un pedacito de ti.
Escuchemos a Antonio Sánchez, quien es nieto del primer actor Ignacio López Tarso. Buenas noches, damas y caballeros, y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Cualquier persona que sea familiar de un músico en etapa de desarrollo sabe que esto es una labor de amor, paciencia y más paciencia. Ser familiar de un baterista en su etapa de desarrollo puede poner a prueba ese amor y paciencia a niveles realmente estratosféricos. Cuando comencé a tocar la batería por ahí de mis 5 años, mi madre Susana y yo vivíamos con mis abuelos en la colonia Florida. Era una casa amplia de 3 recámaras y mis abuelos ocupaban la primera, mi tío Juan Ignacio la segunda y mi madre y yo la tercera. Así es que cuando comencé a pedir tambores y platillos y baquetas en mis cumpleaños, no encontraron dónde meterme más que en un rincón de la sala al lado de la chimenea. Tuve la gran fortuna de venir de una familia artística en donde mis inclinaciones musicales fueron exhortadas y apoyadas, pero tener un baterista en la sala de una casa siempre se puede prestar a incidentes no deseados. En esas épocas mi abuelo se la pasaba, bueno, como en todas las épocas, trabajando muchísimo. Y por alguna razón extraña, no solía tener llaves del zaguán principal de la casa, así que tenía una clave rítmica que tocaba con el claxon de su Ford LTD. Que me acuerdo que cuando le preguntábamos que qué quería decir el LTD después del Ford, nos contestaba muy sonriente, pues López Tarso divino, obviamente. Bueno, pues su clave rítmica era ta, ta, tarara, ta, y quien fuera que estuviera en casa tenía que salir inmediatamente a abrir el zaguán para que pudiera meter el coche. Cierta tarde hubo alguna confusión con los horarios en los que yo estaba autorizado para practicar batería y llegó mi abuelo más temprano de lo planeado, mientras yo estaba tocando con algún disco de los Beatles, y comenzó a tocar su clave mágica en el claxon. Obviamente nadie lo escuchó, así que siguió tocando un buen rato hasta que se bajó a quedarse pegado en el timbre y a darle de manotazos simultáneamente a la puerta mientras gritaba que le abrieran, pero mi batería tapaba completamente todos sus esfuerzos. Por fin mi querida abuela Clara lo oyó y salió corriendo a abrirle. Yo seguía tocando feliz hasta que de repente veo entrar a mi abuelo completamente morado del coraje, gritándome y alzando sus brazos y haciéndome señas. Corrí inmediatamente a apagar el estéreo y recibí la regañada de la década. Cualquier persona que llegó a conocer bien a mi abuelo sabe que cuando se enojaba, la reacción más sensata era correr rápidamente en la dirección opuesta. Así que eso fue lo que hice. Me subí a la azotea de la casa y me negué a bajar en todo el día hasta que mi abuelo se fuera a su función de teatro en la noche. Mi mamá subía cada media hora a tratar de convencerme que el abuelo ya no estaba enojado conmigo y que podía bajar sin ningún problema, pero la imagen de mi abuelo morado era razón suficiente para que me quedara en esa azotea hasta el anochecer. Por fin oí el motor de su Ford LTD arrancar y esa era la señal de que podía bajar ya sin riesgo de ser regañado una vez más. Bajé, cené y me quedé dormido en la alfombra del comedor enfrente de la televisión, como solía hacer, y cuando desperté me doy cuenta que mi abuelo estaba al lado mío viendo la tele mientras cenaba. Me quedé congelado y cuando me vio despertar me dijo, «Hola, pillo», como me solía decir hasta esta semana pasada, y me dio un beso y un abrazo. Fue el alivio de la década saber que ya no estaba enojado conmigo y que todavía me quería a pesar de mis transgresiones baterísticas. Crecer con alguien tan famoso fue también muy peculiar. Me acuerdo una vez que estábamos en su coche manejando rumbo a un restaurante por la época en la que estaba haciendo el papel del general Álvarez en la telenovela Senda de Gloria, y mi abuelo se pasó un alto.
De repente nos alcanzó una patrulla y nos empezaron a hacer señales de que nos paráramos. Cuando se dieron cuenta que a quien estaban parando era mi abuelo, nada más se pusieron la mano en la frente y lo saludaron tal como si fuera un general real y nos dejaron ir sin ningún problema. Uno de los beneficios de la fama, obviamente. Mi abuelo fue un ser tan grande que es difícil describir todo lo que él era en unas cuantas líneas, pero para mí siempre será increíble darme cuenta de la cantidad de vidas que tocó a lo largo de su prodigiosamente extensa carrera. Siempre tenía para hablar tiempo con cualquier persona que se le acercara a pedirle un autógrafo o una foto y se le notaba cómo lo disfrutaba. Mi abuelo fue como un padre para mí. Mi padre biológico estuvo ausente desde que yo tenía 1 año, así que él era la figura varonil que yo admiraba, veneraba y respetaba. Su amor e influencia en mí se quedará conmigo para toda mi vida. Gracias, abuelo, por el legado que nos dejaste como artista y como ser humano. Siempre vivirás en todos nosotros y fue un privilegio quedarme a tu lado hasta tu último aliento. Te imagino perfectamente ahora con mi abuela Clara, tomándote un tequila y comiéndose unos chiles toreados ultra picosos. Ahora solo les pido un fuerte aplauso para el primer actor, Ignacio López Tarso. Vamos a meter a Ana Araceli. Sí. Pues bueno, es así como ya está por concluir este homenaje póstumo al gran actor Ignacio López Tarso. Ahorita se están realizando las guardias, como podemos ver. Está César Costa, obviamente, Antonio Sánchez, que era su nieto, y Bulisa Huertas, actriz de número de la Compañía Nacional de Teatro. En realidad un momento muy muy emotivo. Escuchábamos a Salvador Garcini, actor y director, compartir algunos momentos muy interesantes que también vemos precisamente en esta guardia, hasta el frente del lado derecho. Compartir precisamente algunos momentos muy interesantes con respecto al trabajo que hicieron, escuchar precisamente lo apasionado, lo comprometido que era el maestro Ignacio López Tarso. También escuchamos precisamente a César Costa mencionar cómo le pedía hacer unos ejercicios de memoria para precisamente ejercitarla y poder recordar todos los parlamentos. Y es que recordemos que Ignacio López Tarso tenía una memoria prodigiosa, no se le olvidaba nada. Nosotros pudimos platicar con él muchas veces precisamente sobre este trabajo actoral y recordaba cada línea,
cada obra de teatro, cada proyecto con una gran capacidad. Era verdaderamente sorprendente cómo siempre recordaba a lujo de detalle todas las cosas que pasaban en su vida. Y bueno, también pudimos escuchar a Leticia Calderón, actriz, quien precisamente también estaba recordando sus proyectos en televisión, de cómo era un maestro. Y es que precisamente algunos actores han señalado que él llegaba justamente a sus llamados de manera muy puntual, que siempre estaba a la hora, atento, que llegaba con el personaje ya bien trabajado, bien estudiado, que siempre se mantenía respetuoso a las instrucciones del director de escena, y siempre, sobre todo, también muy respetuoso con sus compañeros. Esa disciplina creo que es lo más destacado del maestro Ignacio López Tarso, y es lo que han destacado precisamente todos y cada uno de los que se han dado aquí. Bueno, también podemos recordar y podemos comentarles precisamente que ha pasado la gente. Muchos están pasando paulatinamente, se detienen a tomar una foto, se detienen a dejar algún arreglo de flores al pie del féretro, en una muestra de cariño, de afecto, de respeto al trabajo que él hizo. Ahorita aquí nos comentaban, precisamente nos recordaban que el maestro Ignacio López Tarso tenía un registro tan grande que en algún momento hizo a Cricri, el grillito cantor, justamente en su juventud, precisamente dando vida a este personaje tan célebre, ganándose no solo precisamente el respeto del público, sino de los niños con este personaje tan entrañable. Y de ahí seguirían muchos otros en cine, en teatro, en televisión. También, bueno, nos comentaba aquí la crítica de teatro, Ana Araceli Alvarado, que uno de sus sueños del maestro Ignacio López Tarso era llevar al teatro al Quijote de Miguel de Cervantes, y que lo pudo hacer en un pequeño restaurante, en una pequeña hostería del Cid, justamente. Entonces, ahora sí que pudo cumplir su sueño, quizás no con esta gran producción que se hubiera merecido, pero sí pudo realizarlo. De eso nos habla precisamente el compromiso que tenía con el arte teatral. No había escenario pequeño, no había escenario grande como para llevar y cumplir su misión actoral. Y bueno, hay muchos papeles que lo podemos recordar. También Macario, por ejemplo, ya lo mencionábamos, donde llevó a escena a este personaje, al cine, a este personaje tan entrañable, tan peculiar, ¿no?, que le mereció precisamente a esta película, como ya lo mencionaban en esta noche, una mención al Oscar, que bueno, desafortunadamente no llegó, pero que sin duda marcó a muchas personas. Y bueno, siguen pasando a hacer las guardias, como podemos ver. Están las actrices Norma Nazareno y Norma Herrera. Atrás se encuentra la actriz Ana Martín, precisamente con quien también ellas trabajaron con el maestro, y seguramente tienen muchas anécdotas con él, porque era ante todo precisamente un caballero, muy responsable de su trabajo, muy respetuoso de sus compañeros. Sigue pasando el público también, y entonces, pues bueno, sin duda alguna ha sido un homenaje muy entrañable, donde se han destacado no solamente su parte actoral, de trabajo escénico, sino también la parte humana, gracias a sus 2 nietos que pasaron. Y bueno, les recordamos que este homenaje va a concluir aquí, pero el día de mañana en el Teatro San Jerónimo va a continuar de cuerpo presente, y por la tarde el maestro será cremado. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y aquí seguimos entonces en el Teatro del Palacio de Bellas Artes con este homenaje. Está entrando justamente en este momento el mariachi, entonces en unos momentos más yo creo que los vamos a escuchar.
Estamos viendo precisamente una guardia familiar. Están sus dos de sus nietos, Antonio Sánchez y su nieta Mariana. También está precisamente dos de sus hijos, José Ignacio y Susana, acompañados precisamente de la directora general del INVAL, Lucina Jiménez. Y bueno, también está, por supuesto, la secretaria de Cultura del Gobierno Federal, Alejandra Frausto. Y en estos momentos va a empezar a tocar el mariachi. Vamos a ver qué nos van a interpretar. Pues es así como estamos llegando a la transmisión especial que está realizando Canal 22 con respecto al homenaje del maestro Ignacio López Tarso. El mariachi, como pueden ustedes escuchar, continúa tocando corridos.
Y por supuesto no podía faltar esta pieza tan excepcional de nuestra música tradicional. Sin duda alguna es un momento muy emotivo, en donde sí se siente la pérdida de este gran hombre, pero nos queda nuestro legado, nos quedan sus películas, nos quedan sus obras. Y es así como el féretro del maestro es retirado del lobby principal del Palacio de Bellas Artes, entre aplausos, como podemos ver, como podemos escuchar. Y detrás de este féretro va la familia, acompañado de las autoridades culturales de este país. Y por supuesto los aplausos no se dejan parar. Sin duda alguna es un momento muy emotivo. Y ahí nos quedan sus películas, como les mencionaba. Ahí nos queda Nazarín, nos queda Macario. Algunas de ellas las podrán ver precisamente en la transmisión especial que está preparando Canal 22 a partir del día de mañana en sus distintas señales. Por favor, consulten la programación, síganos por favor y disfruten del legado que nos dejó el maestro Ignacio López Tarso, un hombre de teatro, un hombre de cine, un hombre de televisión, y como también lo podíamos escuchar en algunas cuestiones, un hombre de música al grabar algunos corridos de nuestra música tradicional. Por supuesto, así que bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial desde el Palacio de Bellas Artes. Muy buenas noches. Gobierno de México.